Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero a la Federación Guipuzcoana, acordarse de mí. Para mí es más especial de lo que creéis. Es la primera charla que doy en la Tierra. He dado bastantes, he estado por muchos sitios, me han convocado a otras zonas, pero estoy súper agradecido de poder estar en casa. Juego en casa, ¿vale? Así que cuando uno juega en casa, pues no sé si se hace más fuerte o no. Gracias a los compañeros, a todos vosotros, porque el esfuerzo de estar aquí, sobre todo que me vais a aguantar, aunque sea un rato, pues ya es importante, ¿vale? Voy a pedir disculpas primero porque hay algún vídeo chiquitín, o hay varios, ¿no? Y algunos pues se ven mal, otros se oyen regular, igual tenemos que ir corriendo a bajar el volumen o subirlo porque, bueno, he hecho lo que he podido en algún vídeo, pues, sobre todo porque es antiguo, está muy pasado y es complicado. ¿De qué vengo a hablar? Pues no sé, vengo a hablar de una cosa seguramente distinta a lo que se han expuesto aquí. No vengo a hablar de tácticas, ni de técnicas, ni de cosas así. Hablo de todo un poco en general, pero sobre todo de nosotros, de nuestro mundo. Después de tantos años al pie del cañón, pues uno va recopilando experiencias, anécdotas, formas de trabajar, formas de tal. También es verdad que el mundo del fútbol, el fútbol en el que nos movemos, ha evolucionado muchísimo y para bien. Cada vez es más moderno, es más amable, más afable con todos nosotros, ¿no? Con el entrenador de porteros. Bueno, pero sigue habiendo lagunas y cosas. Entonces yo creo que lo más importante que podría aportaros yo a vosotros, que podría estar sentado ahí todo el rato y me aportáis vosotros a mí, es qué cosas nos podemos encontrar cada día, ¿no? En este mundo. ¿Cómo daros pistas? Pues para lo mejor, cómo llegar cuando todo lo que a lo mejor veo, oigo, tal, pues no es así, porque luego el lunes es otra cosa, o el viernes es otra, o el técnico es otra, o la gente de fuera es otra. Entonces, nuestro mundo es fantástico, es maravilloso, es apasionante, sobre todo los que hemos tenido la suerte de jugar y después engancharnos como técnicos. Pero tiene cosas también, ¿eh? O sea, todo no es de color de rosa. Javi ha hecho una presentación magnífica, soberbia, y le he dicho, además de darle la enhorabuena, hay muchísimas cosas que vais a ver de otra forma, pero son las mismas, son las mismas. Y esto va desde el más chiquitín al más grande, ¿vale? Bueno, vamos a ver si funciona esto, que esto es lo importante ahora. Vale, vamos a empezar. La primera, voy a dividir la charla más o menos en 5. No sé si llegaré a la quinta. La quinta es la que menos me preocupa. Es la parte en la que yo digo las cosas que puedo hacer como técnico profesional o las que hacemos todos, que había hecho magnífico todo. Vale, cada uno hacemos lo que creemos tal y eso es lo que menos me importa. Pero sí creo que lo primero que tenéis que hacer es un poco conocer al gaitero que igual os viene a hablar, ¿vale? ¿Y por qué os habla así? Como ha dicho Josu, pues soy criado ahí. O sea, he nacido ahí, en el centro de Baracaldo además, que ya no se puede nacer en el centro de Baracaldo hace muchos años, pero sí, yo he nacido en el centro de Baracaldo. Me he criado en la Sesarre. Este es el antiguo campo, aquí había ranas, cuando subía a la ría. Vale, vengo de los altos hornos, del polvo, de respirarlo, vengo del barro, vengo de no entrenar aquí. Siempre entrenábamos cuando podíamos, en el campo de al lado, compartiendo portería con otros 6 porteros. Cada equipo tiraba para un lado y nosotros intentábamos atrapar el balón que nos correspondía, ¿vale? Entonces ese era el fútbol, ¿no? Estoy, como ha dicho, por padre, que para descanse, es cántabro, resido en ese pueblín y veo el Cantábrico y mis montañas, ¿no? Que es muy importante también. Este es el fútbol que yo he vivido. Esto es Santurce, Barrio San Juan, muy bien. Yo me criaba ahí. A mí no me han suspendido un partido nunca. Mira que jugué 20 años a fútbol. Bueno, de chaval, lógicamente no, pero jugué de portero. A mí en la vida me han suspendido un partido. Frío, tal. Si no había líneas, ¿cómo coño te van a suspender un partido? ¿El árbitro botaba el balón? A ver si botaba. Mañana. Y aquí ya era profesional. Esto es una foto de Logroñés, ¿eh? O sea que no es una foto de mierda. Pero ese fútbol me ha traído hasta ahí, que son los últimos pasos que he dado de momento. Esperemos que pueda haber muchos más pasos, ¿vale? Esto no es para que haga bonito, sino para que veáis que yo tampoco he tenido la suerte o no he valido. Para poderos hablar así, he tenido que ser un tío que se ha cogido la mochila y me he tenido que ir por ahí. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, porque me tuve que salir de la zona de confort. La zona de confort es estar en la tierra.
el jugar siempre en casa. Pero yo no. Yo he tenido que estar en Andalucía muchos años y a mucha honra, ¿no? Y eso te da experiencia. Convives con mucha gente, convives con otro tipo de idiosincrasias. Y esto no lo hago para alardear de un currículum de nada, que a los hay mejores, mil veces mejores. Esto es porque cada día que veáis ahí es una experiencia. Cada partido que hay ahí trae una semana. Todo eso es acumulación de muchas cosas. Desde abajo hasta arriba. ¿Vale? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezamos? Yo tuve la suerte de ser de los primeros en la generación de entrenadores de porteros, pues que arrancamos todo este kiosco. Hace un montón de años, arrancamos en Madrid, 4 aventureros, y venga, vamos a hacer lo de los porteros, joder, vamos, venga, asociación, no sé qué, pero ¿qué es lo que yo traía en mis inicios? Yo lo único que traía es mucha ilusión, pues digo, coño, he sido portero, joder, no sé, venga, ¿qué traigo? Mogollón de ejercicios, traía una rutina de trabajo, vete a saber cómo, y intentaba pues ir estableciéndolo viendo ejercicios que también de otros compañeros, como lo hacíamos, y mi experiencia era en bases, o sea, con chiquillos, ¿vale? ¿Qué pasa después? Pues en los inicios profesionales, pues bueno, ya empezamos eso que os he dicho, que la primera generación de entrenadores de porteros, pues bueno, ya le vas dando un formato a algo, a los pensamientos, a los ejercicios, vas quitando cosas, metiendo otras, le vas dando una estructura, ¿vale? Ya hay unas rutinas de trabajo dentro de un equipo, de un staff, con lo cual le da sentido a todo. Y todos vemos de todos. Cuando estaba Llopis, pues veíamos a Llopis o tal, y veíamos el ejercicio a Samba o al otro, tal, y entre todos hacíamos ahí un batiburrillo de cosas. Lógicamente empecé con un cuaderno y bolis, seguía con el cuaderno y bolis y pasé a un ordenador, porque es que antes, cuando yo empecé, tampoco había tantos ordenadores, ni manejábamos tantas cosas. La continuidad, pues lógicamente vas formándote más, vas entrando en otras dinámicas, vas viendo qué haces, qué no haces con compañeros y no compañeros, ya vas metiendo más materiales, más formas de ver los ejercicios, que hablaba mucho y bien Javi, y joder, pues eso, vas viendo de qué formas de trabajar, cómo trabajo en este perspectiva, con este grupo, ¿vale? Y lógicamente pues acabamos con lo que al día de hoy soy, y que es una forma ya de trabajar con otra perspectiva, muy profesional, que tienes que manejar ciertas cosas, ejercicios adaptados al grupo, ejercicios adaptados a la competición. Veremos una segunda parte en la cual lógicamente veremos el título de la charla, conocimiento del portero, del entrenador del portero, mi visión de todo eso, y os empiezo a dar pistas de cosas que quiero que escuchéis, o que veáis, o que valoréis, o que reflexionéis, que es muy importante. A mí no me gusta tener gente aquí, también me gusta que sea una charla en la cual podamos interactuar. Yo no vengo aquí a soltaros el sermón y sois todos, a ver si acaba, ¿vale? Pues sí, acabaré, pero me gusta que estéis conmigo. Así que si no os importa, vamos a ir entrando. El título. ¿Y qué es esto? Pues esto, que somos los escuderos de todo. Somos un poco los hombres de orquesta. En el fútbol moderno decíamos, ¿qué competencias tenemos que adquirir? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuál? Pues bueno, yo creo que el entrenador de porteros que empezó, José Manuel Santisteban, el que empezó no es el José Manuel Santisteban de hoy. Cada vez tenemos que hacer más cosas, Javi, lo has dicho tú, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues de todo un poco. Lo nuestro, lo del de al lado, ayudar en no sé qué, los informes de no sé cuánto, el para aquí y para allá, el colaborar, en las tareas que no sé, todo eso. ¿Vale? Mi definición de un portero. Me gustaría que la leyeseis, ¿vale? Porque es lo que yo opino. Persona que persigue en última instancia la inexistencia de momentos que conlleven tristeza, frustración, decepción, ira, etcétera, para él y también para el resto de su equipo, club, afición, entorno y medios, ante un envío. De eso se trata, porque nosotros somos los últimos, nosotros somos los que tenemos que intentar que no existan demasiadas situaciones de ese pelo, y por desgracia, pues bueno, hay un vídeo que lo habréis visto todos, pero bueno, lo recordamos.
No me acuerdo de mi nacimiento. Nadie se acuerda de su nacimiento, pero sí recuerdo mi primera pelota. Me la pasó mi padre y no la chuté, la cogí. Era portero. En el cole era el raro, porque ni era gordo ni un paquete, pero siempre elegía jugar entre 2 mochilas, 2 piedras o entre 2 montones de ropa. Vladimir Nabokov, que no fue futbolista sino escritor, dijo que el trabajo de portero es como el de un mártir, un saco de arena o un penitente. Y yo añadiría solitario. Porque solo el banderín de córner está más solo. Sufro solo, río solo, celebro solo, lloro solo y solo lucho con mi único enemigo, el balón. A mí solo me abrazan cuando gano el duelo de los 11 metros. Pero soy feliz así. Sé que nunca firmaré tantas camisetas como un 9. Y que siempre dirán que si fui el mejor del partido es que mi equipo fue muy malo. Pero me gusta ser portero. Y a mí. Muy bien. Requisitos para intentar ser portero. Superación, capacidad de superación, adversidades, veredictos inapropiados, carencias ajenas, desatenciones, desconocimiento, preferencias, intereses, opiniones y ponéis lo que queráis detrás. Porque detrás de todo esto venimos nosotros. El trabajo de portero es el portero. ¿Vale? Hay muchísimos aspectos a valorar y que tenemos que enfrentarnos en el día a día. Las primeras preguntas que lanzo, muchas de ellas son, lógicamente, para que reflexionéis, ¿vale? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Esto parece lo de la humanidad, ¿no? El ser humano. Pues no, nosotros. ¿Qué somos? ¿Me podríais dar alguna respuesta que creéis que somos? No os cortéis, ¿eh? Correcto. De porteras también. Sin más. Formadores. ¿Alguien más? No os caguéis, joder. Personas. Muy bien. Bueno. Pues yo creo que somos entrenadores y compañeros. Y lo pongo en ese orden, porque primero somos entrenadores. Luego somos compañeros. ¿Vale? Me voy a poner a este otro lado, no sé si se va... Creo que somos serpas. Sí. Intentamos abrir ese camino o llevarles ese camino que ellos todavía no conocen demasiado. Acompañadores de sueños. Porque todos tienen sueños, todos tenemos sueños, ¿no? De portero, de portera, todos tenemos sueños. Y tenemos que acompañarles, intentar acompañarles. Empatizadores. Nos tenemos que poner en su situación. Muchas más veces de las que creemos. Psicólogos. La importancia de la psicología. Vital en nuestra parcela. Vital. Porque uno, lo que decía Javi, uno que no sé, el otro de la selección, el otro que es que yo soy más bueno que el que juega, y el otro que es que le duele la rodilla. Apaciguadores. Porque tienen días hijoputas, ¿eh? Con perdón. Tienen días bravos, ¿eh? Y sembradores de éxitos ajenos. Eso es lo que somos. Sembradores de éxitos ajenos. Porque todo se lo van a llevar ellos. Todo es para ellos. De eso se trata nuestra profesión. ¿De dónde venimos? ¿Me podéis responder? ¿Qué veis en común? Es muy fácil, ¿eh? Es una tontería mía, como muchas de las que veréis aquí, pero es muy fácil, ¿eh? Desde el año aquel hasta el de ahora, bueno, falta alguno. Bueno. Sí. ¿Cómo? Efectivamente, el balón sigue siendo redondo. Yo sé de dónde vengo. Yo conozco de dónde vengo. Vengo de aquel fútbol, de que no había guantes, de que me daba el Baracaldo unas botas, estas no se rompían nunca. Corrías con ella por la grada y todo y no se desgastaba, era una cosa de locos. Las primeras botas que tuve buenas me las dio el Atleti cuando llegué a Lezama. Nunca había tenido unas botas de estas. Mis padres, que en paz descansen, me pudieron comprar una vez algo similar a esto, que fueron las primeras botas que... Pero bueno, orgulloso.
Y en ese fútbol, con el famoso Mi Casa, con los balones heredados. Y sé de dónde vengo también en otras circunstancias. Yo vengo de ahí. Esto era el botiquín de primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos auxilios de todos. Esto es para la recuperación, por si alguno no sabe lo que es un zapato de hierro. ¿Vale? Con eso te curabas de la rodilla, te curabas de muchas cosas. No es coña. Entrabas donde el fisio, que era el masajista. En aquella época era el masajista y estaba uno todo el día ahí. Y joder. ¿Pero qué le pasa? No, que tiene cargado y no sé, y está ahí. Pues no sé cómo hemos podido sobrevivir. Pues chavales, chavalas. Porque había una pasión, no te fijabas en tantas cosas como hoy, tenías muchas cosas que valorar. ¿Y dónde estamos? Quedaos con estas preguntas, ¿vale? Es opcional que respondáis si queréis alguno o lo que sea, pero ¿qué importancia tiene para vosotros el portero? ¿Qué importancia le dais a ser entrenador de portero dentro de un equipo? ¿Qué importancia tiene o le dais portero y sus tareas dentro del equipo? ¿Y qué importancia dais al entrenador de portero y sus tareas dentro del equipo? Son 4, pero son distintas. Yo creo que muchas veces nos encontramos en situaciones de estas. ¿Vale? Eso es lo que yo denomino muchas veces la residencia para nosotros, para el portero y para el entrenador de porteros. ¿Hacia dónde creéis que vamos? ¿Alguien me diría algo? Después de esta charla igual me quitan la licencia, ¿eh? Seguramente. No sabéis hacia dónde vamos, ¿no? Pues vamos hacia esto, que es lo que más o menos valoramos y vemos todos en los despachos. Vamos hacia eso. Eso es el fútbol de hoy. 36 cámaras, 1000 programas, estadísticas, no estadísticas. Una grata evolución en muchas de ellas. Vamos, yo creo, y es una opinión muy personal, como sigamos así, hacia un fútbol que lo vamos a manejar por aquí con la pared y 11 contra 11, robots. ¿Vale? Los colegas del chiringuito, que no veas, cómo una semanita de trabajo de la hostia. Minuto 1. José Luis, ¿qué? Échalo. Se acabó la semana. Pero si no la ha tocado. Pero dice la norma, ¿vale? Y queremos controlar y formar un portero a veces como si fuese un robot. Y eso no existe. Javi decía antes que, joder, hay que valorar muchos otros aspectos. No es un robot. ¿Vale? No es un robot. ¿Cómo veo yo la profesión? A ver si tenemos la suerte de escuchar, sobre todo cosas que dicen, alguna frase que hay por ahí, ¿vale? De Copa del 66, cuando se produce ya el famoso cántico de Iribar es cojonudo. Se dice que te sacaron en hombros, que la gente empezó a gritar, sí. Pensé que habíais perdido. ¿Cómo fue todo aquello de verdad? Y luego, después de perder el partido, pues saltó, bastantes aficionados saltaron al campo y me sacaron a hombro, me pusieron una chapela. No, era una chapela, no sé si llevaría algún esto del Athletic, pero era una chapela. Y decía yo, pero bajarme de ahí, que si hemos perdido, que no hemos ganado nada, ¿no? Y yo hice todo el esfuerzo. Sí, yo me di cuenta de que la afición era diferente, o sea, ni mejor ni peor que otras, probablemente, pero era diferente. Ahí me ganaron, pero del todo. La verdad es que me ganaron mucho, o sea,
Pero sí tenía ofertas de otros clubes entonces, pero francamente fue, pues eso, ganarme, ahí es como gana una afición a un jugador, ¿no? Busco con este fragmento y con otro que vais a ver ahora, si se puede, es una pena que no se escuche a nivel general mejor, pues alguna de las cosas que dicen, porque creo que es una primera pista que os lanzo, es una primera pista que os lanzo. Y os lanzo estas pistas porque dentro de nuestra profesión debemos de intentar sí o sí, pues que tengamos inculcando unos valores a los porteros, a la gente que tenemos en nuestro lado. Desde pequeño, desde que iba con mi padre a los 4 años que iba a ver todos los partidos del Sanse y de la Real, mi aspiración era eso. Primero jugar en el Sanse y que yo de jugar en la Real. Tenía Laguna, fue luego Sanse. Vengo a jugar y luego fiché por el Sanse juvenil, Sanse de tercera, con el Expósito y luego la Real. ¿Y tú qué piensas cuando vemos aquí a estos chavales que están aquí peloteando en la misma playa de la Concha y tú empezaste a dar tus primeros pasos futbolísticos? Bueno, pues que es algo bonito. Yo realmente he jugado aquí, no solo cuando jugaba en el torneo de la Federal, sino en cualquier momento pues escapamos aquí a la playa a jugar y que es una gran ilusión que me gustaría volver a hacer. ¿Los millones querían cambiar esta tierra? Los millones del Barcelona, que es parte del equipo que más millones tiene. Mira, yo estoy muy a gusto y siempre he manifestado lo mismo. Estoy muy a gusto en la Real Sociedad y mientras la Real Sociedad quiera, yo seguiré encantado en hacerlo. Y para millones cambias el dinero con la playa de la Concha. Hombre, no sé, los millones es que yo creo que el dinero no está en esta vida. O sea, creo que cuando la gente habla de tantas cifras, ni son tantas, luego te tienes que adaptar a otro equipo, a otro medio ambiente, tienes que mover una familia, tienes un problema de mujer, de niños, colegios, entonces supone mucho cambio, ¿no? Y si yo estoy contento, estoy en un gran equipo y mi ilusión siempre ha sido jugar en la Real, pues indudablemente yo de No es tantas, el fútbol de hoy en día, lógicamente, tiene otros matices muy importantes. Don dinero es don dinero, pero ahí también le hablan de dinero, ¿eh? O sea, en aquella época las ofertas que podía haber eran igual que para Iríbar, ¿no? Pero ya van diciendo cosas, o sea, están tan a gusto, es una afición, una ciudad, creerse de un proyecto tal. Y esa es una labor nuestra también, ¿no? De la formación, de donde estemos trabajando en ese momento. Yo creo que tenemos que inculcar ciertos valores. Luego ya veremos qué pasa. Si llegan, si una vez que lleguen son capaces de mejorar todo lo que hacen y demás, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Voy diciéndoos cuál creo que debería ser nuestro objetivo principal como técnicos. ¿Alguien se atreve a decir alguna cosa? Nadie, ¿no? Vale. Eso es que hablo muy bien, ¿no? Pues deberíamos de intentar siempre buscar la esencia, el fundamento, la coherencia y el rigor. Y todo está enlazado. Lo que hemos visto antes y esto. ¿Vale? Porque si veis las definiciones, veréis que algunas de las frases que nos están diciendo van a colación de lo que tenemos que intentar como técnicos. Y eso es mi opinión, mi valoración. También tenemos que intentar, pues, enseñarles el oficio, acompañarles en su proceso, inculcarles valores, aconsejarlos sobre comportamientos, buscar objetivos comunes alcanzables, hablarles claro y con rigor, orientarles en su camino e intentar ayudarles a conseguir su sueño, pero en cualquier etapa que estemos. No creáis que es que esto es para los alevines, no, esto es para el profesional, no, para todos. Todos tienen alguna cosa y todos tienen cosas en común. Desde el primer día hasta el último tienen cosas en común. ¿Cuál es nuestro objetivo como entrenador de porteros en un club? ¿Alguien me lo puede decir? Dentro de un club, ¿cuál es el objetivo como técnicos?
pues que un día ese niño o adolescente pues consiga el máximo nivel, ¿no? En nuestro club, lo pongo entre comillas, nuestro, ¿vale? Primero por él, segundo por nuestro club y tercero por nosotros. Porque si algún día conseguimos que ese niño llegue a lo máximo, es que hemos conseguido algo. Hay mucha gente en el camino, no nosotros solo, hay mucha gente en el camino. ¿Dónde estamos? Pero sobre todo, ¿qué vemos? ¿Qué nos cuentan? Yo siempre soy realista de lo que el fútbol actual me demanda a mí, como técnico, las exigencias, la salida de balón, pero sí que soy fiel a una cosa, que no me olvido de dónde venimos, cómo empezó todo. Todo empezó con ejercicios, con pasión, con ilusión, con que todos los días nos brillaban los ojitos, aunque nos pegábamos unos barrigazos del 15. Pero unos barrigazos del 15. Yo empecé en cemento jugando al fútbol, de portero. Mi madre decía, ¿otra vez sangrando? Pero teníamos eso. ¿Qué creéis que es lo fundamental que deberá poseer un portero? Ha salido antes, ¿eh? ¿Alguien se atreve? Va, grupo de callaos, me cago en la leche. Bloquear, atrapar el balón, intentando quedarse con él siempre. Es que esa es la A. Esa es la A de nuestro oficio. Hay que intentarlo, desde que estaba en blanco y negro hasta el día de hoy. El mejor portero es el que bloquea, el que se queda con él. El que no da segundas opciones, el que es sobrio. Sobrio, definición. Por si acaso, no es que hayas chupado. Y luego estés a las 4 de la mañana haciendo así, en la calle. Sobrio, ¿vale? Antiguamente se premiaba lo que ahora muchas veces veo por ahí y no es... Se premiaba esto. El que se quedaba con el balón, el no adorno, ¿vale? No el saltimbanqui. Definición de saltimbanqui. Pues persona que realiza saltos y ejercicios acrobáticos generalmente en espectáculos al aire libre. O sea, que puede ser que sea un campo de fútbol. Puede ser. Pero yo me quedo con lo anterior. Buscamos la esencia de todo esto, de nuestro oficio. La esencia. Como técnicos tenemos que intentar llegar a ellos y que busquemos entre todos la esencia del portero. Tengo una tercera parte. Saber con quién estamos es súper importante, ¿eh? En este oficio. ¿Con quién? Y el conocimiento de lo que tenemos y las herramientas que podemos aportar. Y nosotros, que esta tiene miga. 3 puntales en la preparación para un portero, una portera, ¿vale? Entrenadores, preparadores físicos y el entrenador de porteros. Son 3 puntales. No vamos por libre, no esto, no lo otro, o sea, hay 3 puntales. ¿Qué hacen los entrenadores? Ahí me involucro también, somos entrenadores. Pues estudian mogollón para aprender. Estudiamos mogollón para aprender. Esas fotos, ¿verdad? Te suenan, Javi, ¿verdad? Actualizarse, controlar, tal. Consensuar, lo pongo entre comillas, ¿vale? Consensuar. Marcar directrices grupales. Miramos, lógicamente, qué hacen los demás, cómo trabajan los demás. Ahora está el trabajo itinerante, ¿no? Van entrenadores, van por sitios, nosotros también, como técnicos de porteros, hay una opción ahora también para los que no estamos trabajando en este momento, si queremos empezar unas sedes, está bien, vemos cómo trabajan otros, intentamos manejar todas las cosas que hay en el mercado. Y al final aglutinamos y aglutina el técnico, yo qué sé, para 2 mesas.
Pero mi reflexión, mi pregunta reflexiva es, manejar toda la información de un técnico igual pierde un poco de esencia y lucidez, ¿eh? Tantos datos por allí, por allá, por aquí, tal, esto, lo otro, el sistema, el otro sistema, el de más aquí, el de más allá. Pero bueno, allá cada uno. Y actualizarse. Los colegas, los PF. ¿Qué hacen los PF? Pues estudian mogollón, investigan, prueban y optimizan. A rasgos generales, ¿eh? Planifican, asesoran a los entrenadores, con lo cual entramos en ese carril muchas veces. En ese carril tenemos que entrar. Y elaboran, adaptan y ejecutan lo que creen mejor para el grupo. Físico, técnico. Lo que creen mejor para el grupo. Lo he dicho 2 veces, ¿eh? Para el grupo. Y todas las variables que tenemos en el día a día. Controlar los cuestionarios, las gráficas, la estadística, esto, lo otro, para aquí, para allá. Bueno, pues muy bien. Es decir, entre todos, ¿no? Hacemos algo. ¿Y nosotros qué? Aquí tengo muchas dudas de muchas cosas, empezando por mí. Pensamientos, reflexiones, ¿no? Sobre la profesión. Nos formamos la hostia. ¿Eh? Vamos ahí, al otro lado, para aquí, para allí. Igual que hoy aquí todos. Y venimos con unas pretensiones, pues eso, la máxima formación, poseer una ilusión, dedicación plena, moverme una pasión, ser y parecer un profesional, aplicar, agencia, o sea, recursos humanos, materiales y crecer constantemente. El libro gordo, que no falte, porque nos sentimos capacitados y preparados para salir ahí al ruedo y venga, vamos al lío. Y todos tenemos en mente esto, ¿eh? Oh, el guante de oro, tal, ¿eh? Bueno. Unos tendrán más agudizado esto y otros ni se ve. Esto no quiere decir que me respondáis. Seguid viendo y valoráis. ¿Por qué entrenamos al portero nosotros? ¿Por qué? Porque ha sido mi profesión, porque es mi pasión, porque me gusta, porque me entretiene, porque busco que los que tenga vayan a más, ¿por qué? ¿Por qué? Decía Mourinho, ¿no? ¿Por qué? Pero tenemos que saber dónde estamos ubicados, para quiénes trabajamos, dónde estoy. Primera red, segunda red, tercera red, pues, yo qué sé. Tengo que ser consciente para quiénes estoy trabajando. ¿Dónde estoy? En las bases, formativo, profesional, ese escalón intermedio, que está todo unido. Pero tengo que ser consciente, ¿vale? ¿Para quiénes? ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de club? ¿Qué características tiene el lugar? Y la idiosincrasia del propio club, que eso tiene miga. ¿Para quiénes también trabajamos? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Qué directrices nos han marcado? ¿Qué peculiaridades tengo en mi trabajo? ¿Qué idiosincrasia tiene las personas o personas que marcan esa pauta? ¿Vale? Pero digo yo, ¿cuentan con nosotros? ¿Solo hacemos scouting? ¿Creen en nosotros? ¿Y ayudamos en el fichaje? Habrá muchos sitios en que sí. Porque luego se puede dar esta y esta. O mezclarlas como os dé la gana. Hacemos de filtro, sin más,
y luego llaman por teléfono a otro o no. Me quitarán la licencia hoy. A mí también me han llamado de otros sitios, ¿eh? Ya hay un compañero trabajando en ese sitio. Quiero decir que esto está ahí en la calle, en el día a día, ¿eh? No creáis que esto es todo... No. Hay clubs soberanos, solemnes y que respetan al 100%. Todos no. ¿Para quiénes trabajamos también? Decía Javi antes, hay que adaptarse. Y joder, que sí me he adaptado. Me he adaptado y mucho, ¿eh? Desde alguno del patapumba a alguno que no voy a dar nombres, pero nuestro portero llegó a tocar el balón en una salida, en un reinicio 8 veces. O sea, saque de meta, jugada ensayada y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces llegó un día, después de 100 y pico acciones contabilizadas cronológicamente en un partido, que me reuní con él. Le dije, mira, I'm sorry. Nuestro portero, si toca 8 veces el balón en salida, una de dos. O es la maravilla del mundo mundial, o seguramente nos estemos pegando un tiro en el pie todos. Primero por él, y segundo porque el grupo no será a lo mejor lo que tú traes en la cabeza de otros sitios en los que has estado. Porque hay que conocer lo que tienes y cómo movernos. Decía Javi, hay que hacer a veces para, ¿no decías, Javi? Decías para, que igual hay que replantearse ciertas cosas. Estoy en primera, estoy en segunda, ¿qué jugadores tengo ahí al lado del portero? ¿Qué portero tengo? ¿Quién está jugando, quién no? ¿Y para quiénes estoy trabajando? Cada uno es de un padre y una madre. Cada uno tiene unas pretensiones. Unos están mejor, otros están peor. Buscan unos objetivos u otros. Tengo que conocerlos. Y es que es muy importante para mí conocer lo que tenemos entre manos. Y no es conocerle nombre y 2 apellidos. Y de dónde viene. Y dónde ha jugado. Hay más cosas. Saber qué tipo de portero tengo, joder. Preventivo, evitador, ambos. Yo qué sé, estos son cosillas que todos tenemos por ahí. El preventivo, pues bueno, pues eso. El que ubica, el que orienta, el que... El evitador, en última instancia, hostias, es que para la de Dios. Vale. Y ahora está muy de moda, oímos desde hace años la palabra esta, proactivo. Para todo. Somos proactivos para todo ya. Pues antiguamente era un portero con personalidad, en este caso. Estas situaciones... Pues antiguamente era el portero vivo, perspicaz, definición. Amplía el concepto de sabiduría al denotar una agudeza de los sentidos e inteligencia aplicada al conocimiento. A ver, toma. Vamos, el vivo. Porque luego está el otro. El adivino. El adivino es jodido, ¿eh? Porque es la persona iluminada, aquella que tiene un intelecto firme y que está siempre situada en la conciencia divina. Cuidado. Ese no juega. Ese al final no juega. ¿Qué deben de saber en el fútbol actual nuestros porteros? Pues todo eso, hablaba Javi también. O de mando cojonuda, el juego en el pie, tácticamente, técnicamente, juego aéreo, tomas decisionales, unos contra unos. O sea, cuando yo empecé, todavía existía la norma, fíjate si soy antiguo. Me daban el balón y me tiraba al suelo. Y otra vez. ¿Daba el balón? La daban, te traes al suelo. Podía jugar el partido solo. Imaginaos qué fútbol había. No existía esa norma, ¿no? ¿Verdad, Javi? ¿Es verdad o no? Yo llego a estar, no sé, 5 minutos en el área. El árbitro, saca. Y digo, no, espera, otra vez, pum, al suelo. Joder. Ha evolucionado mucho todo.
Porque ahora sí o sí tenemos un mogollón de cosas, hasta la excelencia. ¿Vale? La excelencia. Más cosas. Esto sí o sí nos demanda el fútbol. Cualidades físicas, poderosos. Técnico-tácticas, excelentes. Y poderosos en la capacidad psicológica, tienen que ser bombas en la portería. Bombas en la portería. El que no es una bomba en la portería, tarde o temprano, muerto en la bañera. Porque en competición tiene que tener una concentración máxima. Una capacidad perceptivo-decisional elevada, pero sobre todo eficaz. Porque si tú la tienes muy elevada y no es eficaz, ¿dónde vamos? A la bañera. Claro. Eso es lo que el fútbol nos pide a todos. Y sobre todo, no pueden fallar y no podemos fallar, ¿eh? Porque nos miran de reojo a todos. O sea, es que cuando falla nuestro 9 sin portero, y la buena puta, venga, ánimo, venga, vamos todos a abrazarle. Portero falla, este es el porterito, Mostri. ¿Cómo que Mostri? ¿Cómo que Mostri? Pues no somos todos. Y ahora voy a pegarme de hostias con la profesión nuestra. Pensad. ¿A qué venimos? ¿A entrenarlos o a cumplir el expediente? ¿Contribuimos de verdad el 100% a todo para que encuentren su objetivo? Pensad, ¿vale? ¿Qué buscamos? ¿Su progresión? ¿Nuestro lucimiento? ¿O no molestar? Que también. Yo no molesto. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. Venga, de puta madre. Los meto al microondas un rato. ¿Qué buscamos ser? ¿Élite? ¿Que sean élite? ¿O montar un número? Porque que me digan que este fue nominado al mejor portero del mundo es cuando decidí que tenía que dejar el fútbol. Y que me cuenten lo que quieran, ¿eh? Somos un equipo, formamos de ese equipo nosotros, somos una mini familia. Tenemos que saber convivir muchas horas con muchos factores, con muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. Pero más importante es, ¿formamos equipo? ¿Formamos equipo? Esto a veces es más importante de lo que pensáis y eso lo podemos transmitir a los que están con nosotros. Muchas veces puedo estar con mi portero 270 sesiones al año y viene mi colega y dice, ¡sí, cago en la puta! Ya está, motivado. Y tú trabajas y pin y pan. Pues eso hay que hacerlo ver. Que somos un equipo, formamos un equipo. Les conducimos a ellos hacia su objetivo, les conducimos, les damos información de cómo funciona este chiringuito. No el chiringuito de los porteritos, no, el chiringuito es nuestro. Hay que cuidarlo, hay que barrerlo, hay que fregarlo. Luego a veces, últimamente veo mucho esto ya. No sé si somos en algún caso entrenadores de porteros o gestores de redes. Tengo que comentar todo. Ha fallado el portero. Ya, pero es que el balón venía... No sé qué. Cojones. Formación a los que realmente tienen que tener información.
Ya sabemos si ha fallado o no, o es un criterio de uno que estaba tomando una copa de soberano. Yo qué sé. Pues estará tomando una copa de soberano, muy a gusto, y luego dice, ¡vaya tela al portero! Pero no tengo que ir, es mi opinión, no tengo que ir a radiar lo que ocurre, técnica, táctica, no sé. No os quito la moral, ¿eh? Al revés. Os doy pistas. Dificultades. Hablaba antes Javi, muchas cosas de las que ha dicho también. Preparadores físicos, coordinadores de bases, entrenadores de base, repúblicas independientes, medios de comunicación, la pareja, esposa, familia, llegados, competición, el club, otros porteros, escasez, representantes, afición y los colegas de profesión, intereses o trepas. No, que los hay. Posibles inconvenientes. Yo lo defino en 3 partes, ¿vale? Que podría ser los que están cerca, los que están fuera y los que siguen de lejos. Joshua, ¿has visto qué rápido van las diapositivas? Si no, hablo más rápido, ¿vale? ¿Saben y preguntan los porteros fichados? ¿Saber realmente cómo son nuestros porteros para lo que proponen? Cuidado con lo que viene ahora, porque esto lo ha mamado el MOA. El MOA. No me lo han dicho. Frases emitidas por el entrenadores profesionales. Aclaratorias al entrenador profesional. No anda bien. ¿En base a qué? Dile que saque rápido. A lo mejor no tiene salida rápida, no se ofrecen. Necesito 2, 3, 4, 5 porteros, sin problema. No sale... tendremos a los 10 minutos de comenzar. Con 10 minutos es imposible tener a los porteros para ciertas tareas. Es imposible. Y ahí luchamos nosotros. Es imposible. A no ser que vamos a hacer la foto oficial. No sale bien con respecto a una o más acciones. Tiene que darnos más, nos tendrán que dar más todos. Casi no le han chutado, no se enjuicia a un portero por lo que le tiren, sino por muchas más acciones, ¿no? En competición. Estoy por quitarlo, pero hay que ser consciente, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Hemos perdido por su culpa. Cuando ganamos, ¿te acuerdas de antes? ¿Ganamos todos? Pues entonces, haz que espabile. Cada uno tiene su personalidad y es difícil de alterar. Espabilar es una palabra muy abstracta. ¿Qué portero sale al campo queriendo hacerlo mal? ¿Qué jugador de campo sale al campo queriendo hacerlo mal? Otra cosa es que esté más tostado o menos tostado, pero bueno. Porque es que de verdad, chicos y chicas, yo todavía no he encontrado esto. El spray para parar bien, mira que he mirado sitios, ¿eh? Es imposible. No he echado a ningún portero nada de eso. Tercer inconveniente. Los trabajos en grupo, ¿son aconsejables y efectivos también todos los días para la demarcación del portero? Hago un inciso, ¿vale? No me voy a meter en terrenos pantanosos. Pero sí me sigue chocando ciertas cosas. ¿Conocéis algún portero de fútbol que haga durante el partido oficial 10 largos del campo en carrera? ¿Conocéis algún portero de fútbol que haga durante un partido 10 sprint de 100, 200 metros por el campo? ¿Conocéis algún portero de fútbol que haga durante el partido 20 minutos o más de carrera continua? ¿Conocéis alguno? ¿Alguna? ¿Y cómo es que todavía veo yo porteros dando vueltas al campo, haciendo largos, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuál? ¿Cómo es posible eso? ¿Para aumentar esas capacidades? Pues digo yo, ¿eh? ¿No sería más normal que hagan este tipo de cosas en su hábitat natural? Y si les damos esto,
Es mi reflexión, mi opinión. Se pregunta, piensa en todo el grupo, incluyendo a los porteros. Que venga a la tarea, les viene bien. A ver, hay tareas que vienen cojonudas, de hecho las proponemos nosotros, ¿no? Sujétame el cubata. Es que si no, no me cuadra la tarea. Ostras, no te cuadra, entonces ¿qué somos nosotros? Será porque es bueno para lo que sea, porque hay un fin en la tarea. No porque no me cuadra. No, es que se me ha puesto malo Manolito. ¡Porterito! Da igual. Muy importante. Ellos mismos. Pido disculpas por los vídeos, que no se ven demasiado bien o no se escuchan demasiado bien, ¿vale? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Come on! We will rock you. Everybody, we will rock you. Ay, perdón. El entorno. El entorno, antes decía una cosa importantísima, ¿no? Ese que les envuelve, el que... la afición, el estado de ánimo, el no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues esto lo he vivido mucho. Muchos porteros no pueden, están demasiado pendientes de, hacen demasiado caso de, les afecta sobremanera lo que dicen, lo que se opina, el ruido de fuera. Es jodido, porque no salen de ahí. El entorno más cercano, el medio, el lejano, y luego otros factores. Lógicamente, si estamos en una tierra que hace un calor que no hay quien pare, o se hace un frío como cuando vino una vez Íñigo a jugar contra nosotros a Pucela. Pero sobre todo hay otro tema que este también lo he vivido. El reparto de espacios para ejercitar nuestro trabajo. Cuidado, que todos los clubes y todos los sitios no tienen disponibilidad de 14 campos. Cuidado. Y te dicen, ponte allí. No, cambia todo, vete allí. ¿Pero qué necesitas? Coño, una portería. ¿Y no puedes hacerla allí? Pues hombre, si estoy con porteros profesionales igual no son cabras.
Todos los días no puedo hacer un trabajo, a lo mejor estoy buscando otro tipo de tarea. Posible inconveniente. Y las sentencias, aquí todo el mundo nos sentencia. Y seguramente sin un juicio previo y sin rigor en lo que se dice. Eso es lo que tenemos entre manos siempre. Y hay que escuchar, sobre todo el final. A ver si tenemos suerte y se oye. Pequeño, mi padre me llevaba a un campo de fútbol sala que había al lado de mi casa, jugaba con él, me ponía de portero y ahí empezó todo. Yo, sinceramente, yo desde que tenía 12, 13 años, yo sabía que iba a jugar por el equipo. Acaba siendo el mejor portero del mundo, sino que pelaba desde pequeño. Esto solo es la portería, pero me gusta estar solo. Es mi trabajo y la verdad es que no lo paso mal, desde luego. Espero que se me recuerde no por ser un buen portero o un mal portero, sino por una buena persona. Joder, si es que detrás de eso, de este que levanta estos trofeos que no habíamos levantado alguno de ellos nunca, hay un ser humano, ¿eh? Pues jodido. La prepotencia. Nuestro propio ego. Hace mucha pupa. Porque aparecen malabaristas, los magos, los iluminados, los hipnotizadores. Sin pudor, ¿eh? Ante lo exhibido, ilusionismo barato y lo real de nuestra profesión. Además nos dicen que ellos tienen y predican el santo grial. Del portero y la portería. Y emergen los egocentristas, tienen la clave de todo. Porque además si hacéis lo que hago yo, cojonudo, los mejores. Pues esta es mi percepción ante eso. Se te acabó el papel. Porque creo además que nadie está en posesión de la verdad. Nada es una ciencia exacta en la parcela específica del portero y ninguna tarea es mágica para cualquier portero. Decir lo que crea ser mejor, lo más vistoso o ser aplaudido, pues no significa en absoluto que todo valga para todos, que todos actúen igual y que todos los entrenadores de porteros tengamos que actuar igual. Otro posible problema o inconveniente, la rutina, la monotonía. Renunciamos a pensar. Si siempre hago lo mismo, es como cuando jugábamos al fútbol antes. No sé si lo habéis vivido, yo sí. Yo tenía un entrenador que en mi época profesional yo sabía qué hacíamos el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes. O sea, de hecho, íbamos hablando a veces en el calentamiento y nos sabíamos los ejercicios. Íbamos hablando. Ya sabíamos que era este, luego era este. O sea, si no piensas, no puede ser todo una monotonía. Y os lanzo algún consejo, ¿vale? Que debemos de crear nuestro propio camino, pero con bases sólidas. Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenca que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. ¡Hop! No, este ni tan mal, ¿eh? Es decir, Con las piernas marcaremos el compás. Bailaremos sin descanso. el del banco, cuidado con la carita, el chaval. Y no hace falta comprender la música. Que es pop, venga. Adelante y detrás y venga ya.
izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Y yo digo, lo difícil de esto, para sacaros esa carcajada, que era la intención, lo difícil será, pues encontrar un vagón de tren disponible. A ver cómo coño vamos a entrar al portero haciendo esa acción. Vamos a ir a la estación de Baraca. Oye, ¿tenéis algún vagón que voy a tirarle al porterito? Folclore no nos ayuda, chicos, chicas. Los bandoleros de este oficio nos intentan robar muchas cosas. Y no es así el día a día. ¿Cómo puedo tener más protagonismo? Es lo único que me ha llevado a tener criterio en la profesión. ¿Qué hago? ¿Qué podríamos hacer para tener buena sintonía y coordinación? Es lo único que he hecho y que, pues bueno, a lo largo de los años vas ganando. El diálogo, la exposición de cosas. Si yo no comento las cosas y hago ver las situaciones y que el portero no es solo nuestro, que el portero es de todos, porque la exigencia va a ser para todos. Eso, si Mahoma no va, nuestra metodología, cada uno tenemos nuestra metodología, idiosincrasia, formas, carácter, sello, imagen, puesta en escena, entorno, nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Pero todos queremos algo por igual, ¿eh? Que sirvan, que se hagan, que aprendan, que sean, que mejoren, que no se frustren y que se sientan bien. Una frase me gusta. El portero recibe la importancia que le damos, pero solo tiene la que le dediquemos. Y dedicarle no es solo los ejercicios o la tarea esa, es todo. Dedicarle al portero a portera es otra cosa, es todo. Desde hablar, desde, no sé, pelear, no tampoco. Pelear no. Hacer ver. Y si hace falta ser, pues eso, pesado. Porque tenemos armas. Tenemos armas. La paciencia, que a veces es infinita, pero la tenemos. La persistencia. Un día y otro día y otro día y otro día y otro día y un lunes y un martes y un miércoles y un febrero y un marzo. Y no podemos que renunciar a veces al sacrificio, a cosas y venga y dale y me busco la vida para esto, para lo otro. Esfuerzo, si no tenemos esfuerzo es mejor cerrar la persiana. La ilusión. La ilusión es fundamental. Yo no la he perdido. No la he perdido, ¿eh? Y no porque ahora en este momento no esté en activo. Yo tengo una ilusión bárbara. Pero el día que acabé con Gaizka, al día siguiente seguía teniendo la misma ilusión. Si perdéis eso, ¿cómo vas a perder la ilusión para este oficio? El compañerismo. Decía antes, primero somos entrenadores y luego compañeros, pero es que tenemos que ser compañeros, tío. Compañeros con los porteros, las porteras y el staff. Tenemos que ser compañeros. Porque así seremos seguramente más fuertes, más equipo y más importantes. Es la única forma. Cuando te ven currar todos los días y con esa ilusión y esa pasión, llega un momento que en vez de hacerte así, dice, ¿qué quieres? Ya, hostia, ya les llama la atención. Esto es lo que menos me importa, ¿eh? Esto va a ir rápido, además. ¿Cómo entreno yo? ¿Qué cosas hago yo? Antes ha sacado Javi un montón de cosas, pues cada uno hacemos lo que nos toca en cada tal, ¿vale?
pues desarrollo unas cargas, si puede ser de toda una temporada mejor, ¿vale? Pero eso es lo que ya ha ocurrido. Y esto es a lo que nos enfrentamos muchas veces para programar y entrenar. Javi lo decía de unas formas y aquí hay un montón de cosas, ¿no? La competición es la que engloba todo o casi todo, depende en qué situaciones. Pues eso, en microciclos, mesociclos, condiciones, los horarios, el número de porteros disponibles, las tareas, formato compartido, situación personal, características técnicas físicas, condiciones físicas y mentales. Es que hay un montón de cosas para programar. Preparación prepartido. Elaboración metodológica específica. Pues bueno, pues lógicamente habrá unas cargas físicas, unas técnicas y unas tácticas. Dentro de eso está, lógicamente, pues si estamos en el campo con la carga física y tenemos unos ayudantes en casos profesionales, de élite, top, pues lógicamente te escudas en gente que te echa una mano y lo va a hacer seguramente mejor que tú, con tus ideas, con tus pensamientos, pero son profesionales, saben adaptarse a lo que tú les estás pidiendo. Las cargas tácticas, lógicamente, si es en un sitio o en otro, y en formato compartido, pues esas campo o vestuario. Bueno, pues elaboramos lógicamente un mesociclo, que bueno, que muchas veces los mesociclos son para lo que son, para que haga bonito. El entrenador y el entrenador de porteros, pero el entrenador dependemos muchas veces del día a día. O sea, hacer planificaciones, sí, eso es para saber los días que puedas descansar o que tienes viaje o que un mes. Complicado. Preparación prepartido. Con el cuerpo técnico. Despacho. Pues lógicamente el día a día, la distribución de tareas, los porteros que tenemos, asesoramiento. Oye, pues vamos a, joder, pues esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer asado, qué tipo de tal. El scouting, ¿no? Los porteros rivales. Informes de los porteros rivales, el escrito, el de vídeo, cada uno tiene su rollo. Pues ya nos vamos y decimos, bueno, la distribución, la sesión en sí, ¿no? Dices, bueno, pues esto es así, es asado, cada entrenador la plantea de una forma, uno en la calle, otro dentro, otro... Y ya llevas elaborado lo que quieren hacer el grupo y los porteros, el no sé qué, el no sé cuál, bueno, pues ahí entramos nosotros también. Entonces ya tienes una tarea tú que tienes que intentar, pues lógicamente que se ensamble bien. O sea, yo no puedo ir y generar una tarea de una carga física, técnica de la leche y que luego venga el apartado grupal, me solapa el currelo y le meten una paliza a los porteros del 15. O sea, me ha pasado alguna vez. Pero no porque tal, sino porque lo que se había hablado previamente pues no se ha respetado al 100%. Entonces, ha habido algún día que... Además, tengo una ficha en la cual meto unas cargas de todo lo que se hace, tanto individual como colectivamente, con unas ponderaciones, con un tal, y me saca la carga objetiva diaria de cada portero. Pues ha habido algún día que el gráfico se ha ido, pues no sé, a sopelana. Entonces lo comentas, oye, en la tarea final esta no era así, me habéis machacado, ha salido uno que, vamos, había un cura para darle la extrema unción. Luego vemos su rendimiento semanal, esas cargas que decía, el número de sesiones, esa carga que os digo que sale... Tal, bueno, pues vas valorando, vas diciendo, ¿cómo ha ido la semana? Pues la semana ha ido así, o la semana ha ido asado. Normalmente ocurre una cosa curiosa, y como todos somos ya sabios por la edad y por el tiempo, pues vamos valorando el trabajo de tal forma que, lógicamente, el que tiene competición, él tiene su máxima exigencia en la competición que hacemos todos, el grupo y los porteros, por otro lado. Intentamos más o menos equiparar cargas, ¿no? Pues es curioso que haciendo cosas de estas, pues casi siempre coincide los que no han jugado y el que ha jugado. Casi siempre. No siempre, pero casi siempre.
tenemos varias funciones. El prepartido de los porteros del grupo o postpartido, porteros del grupo, ¿no? El entrenador de porteros con los porteros en el prepartido, pues lógicamente, visionado de individualidades, balón parado, penalti rival, ADP, consensuar. Digo consensuar. Hay entrenadores que te dejan, otros que no, otros que lo lleva el segundo y otros que te delegan en que hagas tú todo. Entonces, es mejor consensuar. ¿Consensuar con quién? Pues lógicamente con los técnicos, qué tipo de cosas hacemos. Y luego los porteros, que a mí me ha pasado. En la barrera, Manolito, Pepito, el 3, no sé qué, el 4, en la esta, todos en la pared así. Joder, el 3 se está cagado. No. Mister, el 3 no puede ser. Pues, ¿por qué no? Pero bueno, que no es fiable. Pues esas cosas corren de nuestra cuenta, coño. ¿Qué vamos a querer? ¿El mal? Queremos el bien. ¿Quién no lisquea mejor a los que tiene al lado? Decía Javi, si damos la vuelta a todo, ¿no? No es así. Yo conozco lo que tengo al lado. ¿Quién conoce mejor a los compañeros? El que cuando no le ven y no tal, ¿quién le escucha? El porterito está ahí. No me la des. ¿Cómo? No me la des. Eso pasa. Me van los pies. No me la des, no me la des, no me la des. No me la des. Pasa. Entrenador de porteros y porteros, pues vamos a ver. Con el grupo. Formato compartido, pues vemos un poco los penaltis rivales, puntos fuertes y débiles del portero rival, que es muy importante también, saber un poco, pues bueno, pues este está Cangelis, aquel, balón tenso, cuidado. Y observaciones en el ADP. Postpartido, con mi portero, pues yo hago un informe para él, escrito y lógicamente el vídeo de las acciones, que lo vemos posteriormente. Suelo verlo, solo hay una circunstancia que puedo ver el vídeo, pero es mi formato, mi forma de manejarme. Solo hay una cosa que me permito estar con todos los porteros, es en pretemporada. Porque cuando estamos en pretemporada buscamos todos modelo de juego, un no sé qué y un no sé cuál. Competición, imaginaos, el apaciguador. Y ahora dile, no, vamos a ver el vídeo que ha jugado Pepito. Desde tú. Panorama. Ni corriges al que tal. O sea, eso no es para crecer. Eso sinceramente es para buscar un follón entre ellos incluso. Que los he tenido, ¿eh? Que no solo hago... O sea, que es experiencia también. Del análisis por partido. Y con los compartidos, pues lógicamente vemos todo lo destacable del tema del portero. Postpartido, con el cuerpo técnico. Venga, acabamos rápido. Acciones destacables del portero propio, elaboración de informes al cuerpo técnico también, y lectura y valoraciones. Y luego una cosa, que esa ya la conocen algún compañero, que cada vez he ido mejorando un poco más en ese sentido, porque creo que es una herramienta que proporciono al primer entrenador, o al segundo, me da igual, al primero sobre todo, que es una especie de defensa. Cuando yo estoy con mi portero, cronológicamente cojo sus acciones, ¿vale? Y entonces sus acciones implican unas horquillas de tiempo. Esas horquillas de tiempo las voy dando unos colores y demás, y entonces pues valoramos cuánto tiempo ha pasado entre acción y acción que el portero tiene, diríamos, influencia en el juego. ¿Quiere decir que porque no tenga mucha influencia ha estado bien o ha estado mal el equipo, no sé qué? No, has podido tener muy poca influencia y te han metido 3 chirlos. Pero, normalmente, sí que canta la gallina en el sentido de decir, cuando dice el entrenador, el equipo ha estado horrible, ¡boh! Nos han dado un baile
y resulta que nuestro portero de 40 y muchos minutos, pues no sé, de 48 que dura la primera parte y de 49 la segunda, pues entre 5 minutos, un segundo y el que sea, pues ha estado 31 minutos, 68 segundos, por ejemplo. 32 minutos, 8 segundos. Entre este tiempo, pues tal. Y si al final lo sumas todo, dices, joder, de 48 minutos, nuestro portero, pues ha tenido una influencia, no ha tenido influencia durante casi 46 o 46 y pico. Joder, nadie te puede decir que te han pegado un baile, ¿eh? Nadie. Seguro. Pero seguro. Y luego está el apartado psicológico, el personal de cada uno, ¿vale? Además de un trabajo profesional magnífico y de cualquiera de vosotros mejor que el mío y demás, el trabajo psicológico. Os decía antes, la palmadita en la espalda del míster, hay que darle alegría, decir, pásale la mano por el lomo. El difunto Luis Aragonés, como decía, bueno, ¿decimos algo al este? Al portero hay que decirle algo, al que no juega sobre todo, venga. Mira, viene él, yo detrás, viendo la pacheta. Mírale, qué felices. Los tres. Porque si aún así no funciona, chicos y chicas, pues bueno, cada uno tiene su librillo pequeño. Me meto en un despacho con él, si no. Lo he hecho, ¿eh? Pero eso ya son situaciones para que reaccione alguien. No para pegarme con nadie, porque lo primero que cualquier bicho de estos me pega una hostia ahora mismo, me desmonta. Los de los huevos Kinder me vienen a buscar, por ahí, por piezas. Pero una tengo, ¿eh? Son casos extremos. Y acordaos siempre de esto. Esta es la clave de nuestro oficio. Ahí es donde se recogen los trofeos. En el día a día, la ilusión, la persistencia, la cual. Cuando vamos todos juntos. Y antes de correr, empezar a aprender a andar. Vemos trabajos magníficos, no sé dónde estoy ubicado, creo que todos los trabajos valen para todo el mundo, no sé qué, no sé cuál. Tengo que olisquear lo que tengo, mi producto. Tengo que olisquearlo. ¿Qué es lo que tengo? Y decirlo, si no lo ven, oye, que es que no tenemos eso nosotros, que es de otra forma. Ya sé cómo estáis, ¿vale? Hasta ahí y más allá. Acordad de estas frases. También da sentido a lo que he dicho como título, ¿vale? Las únicas estrellas que han existido, existen y existirán son a los que entrenamos, no los que entrenamos. Parece lo mismo, ¿verdad? En la profesión de entrenador portero de fútbol es recomendable y mucho más saludable esperar la instantánea de la crítica y la soledad que la que nos pueda llegar endulzada con una opinión resultadista. Esta última hace así. Cuando los focos se encienden, hay que saber estar lo prudencialmente alejado. Para no ser iluminado le quitamos luz. Pero cuando no alumbren poco o nada, hay que permanecer lo suficientemente cerca de ellos para que nunca perciban la soledad de su oscuridad. Nos toca ese trabajo. Siempre. Cuando va la cosa mal, ¿quién queda en la barrera? Santi. Al pelotazo. Que ya me han dado pelotazos por todos lados. Lo que decía antes. Espérate la Mostri. Porterito. Y cuidado, que un foco cegador puede equivocarnos con el lugar en el que debemos posar. Suele apagarse más a menudo de lo que deseamos, siendo a nosotros a los que pedirán las velas para iluminar el camino. Si estamos habitualmente frente a tanta luz, no vamos a ver luego la salida. Que se apaga, ¿eh? Esta se jode también.
Y como estemos siempre aquí, y esto es importantísimo, es una profesión, además de maravillosa, pero permanente de aprendizaje y motivación. Y a nosotros nos tienen que ver siempre que sea eso, de esta forma. Su pelea e ilusión le acompañarán siempre, cada día. Es uno más o uno menos. Da igual la edad que se tenga. Hay que aprovecharlo. Y siempre viene alguien a joderlo. Todo ese trabajo. Y venga, y dale, viene aquí el colega y dice, boludo, dale el balón. Y se acabó la semana. Muchas gracias.